Hola a todos, desde el Departamento de Laboral, Compensación y Beneficios de Pérez y Orca os presentamos la newsletter de septiembre, donde hemos detallado algunos de los últimos pronunciamientos más relevantes de nuestros tribunales. En primer lugar, hemos empezado con un comentario en el que se ha hecho una comparación poco habitual entre el salario mínimo interprofesional en Brasil y en España, haciendo también una mención a países como Chile, México y Perú. En primer lugar, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo sobre una empresa que constituyó una comisión negociadora para registrar su plan de igualdad. En este caso, a la hora de ir a registrarlo, la Dirección General de Trabajo consideró que no era válida debido a dos razones. En primer lugar, porque consideraba que la comisión negociadora no se había constituido adecuadamente, y en segundo lugar, porque el plan de igualdad no contaba con una auditoría retributiva. En este sentido, el Tribunal Supremo explica y se ve a lo largo de la sentencia cómo la autoridad laboral sí que tiene la capacidad de hacer revisiones formales o a la hora del registro de los planes de igualdad. Sin embargo, en los planes de igualdad, al igual que los convenios colectivos, nacen de la negociación colectiva, por lo que no pueden estar supeditados a actos administrativos aprobatorios. Por ello, el Tribunal Supremo consideró que en este caso la autoridad laboral se había excedido de sus facultades. En segundo lugar, hacemos mención de una sentencia de la Audiencia Nacional en la que los sindicatos demandantes habían impugnado una disposición del convenio colectivo que establecía un incentivo salarial. En este caso, el problema venía porque ese incentivo salarial se podía haber disminuido por ausencias de los trabajadores, aunque esas ausencias estuvieran justificadas, como podía ser el caso de incapacidad temporal o permiso de maternidad. Además, el problema era aún mayor porque sí que había algunas ausencias justificadas que no sancionaban a los trabajadores, como podían ser las vacaciones. En este caso, la Audiencia Nacional consideró que esta disposición no era válida por tres motivos. En primer lugar, porque los permisos por los que se sancionaban los trabajadores son permisos que están especialmente protegidos, como puede ser un permiso de maternidad o una incapacidad temporal. Por otro lado, porque se consideró que era una multa de haber, que no están permitidas. Y en tercer lugar, porque por el tipo de permisos que eran los que se estaban sancionando, todo esto podía derivar en una discriminación indirecta a las mujeres. En tercer lugar, hacemos una comparación entre dos sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con las sanciones a los trabajadores. La primera sentencia recoge un caso en el que una trabajadora cometió una falta muy grave regulada en el convenio colectivo y, sin embargo, fue sancionada con una sanción grave del convenio colectivo. En este caso, el Tribunal Supremo dijo que esto era posible y entraba dentro del jus puniendi de la empresa, pero que lo importante era que se tratara de una sanción que se encontrara regulada en el convenio colectivo. La segunda sentencia resolvía un caso de un trabajador que había sido suspendido de empleo y sueldo durante 60 días, pero la empresa no le había establecido cuándo iba a ser el día de inicio de la sanción. En este caso, el Tribunal Supremo consideró que esto no era válido, ya que faltaba un requisito formal muy relevante de la sanción y que lo que sí se podía hacer era un cumplimiento diferido de la sanción, pero no que el trabajador no supiera cuándo tenía que cumplirse. En la conclusión de estas dos sanciones viene a ser que mientras que los empresarios sí que cuentan con cierta flexibilidad a la hora de establecer las sanciones a los trabajadores, sí que estos tienen que tener una seguridad jurídica de saber, por ejemplo, cuándo se va a cumplir esta sanción. Por último, analizábamos una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se analizó si la falta de información de una empresa a los representantes de los trabajadores vulneraba su derecho a la libertad sindical. En este caso, los representantes habían solicitado a la empresa información acerca de las reglas, parámetros, sobre todo relacionados con temas de automatización y de inteligencia artificial que pudieran afectar a las condiciones de los trabajadores. En este caso, la empresa no había aportado esa información y se consideró que se vulneraba el derecho a la libertad sindical de las secciones sindicales que solicitaban esta información, por tres motivos. En primer lugar, porque ese derecho a la información pasiva forma parte del derecho a la libertad sindical y, en consecuencia, el empresario tiene la obligación de dar cierta información a las secciones sindicales en este caso. En segundo lugar, al tratarse de un derecho fundamental, la Audiencia Nacional consideró que los sindicatos habían aportado indicios suficientes para que se pudiera considerar vulnerado este derecho. Y en tercer lugar, haciendo mención al artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los comités de empresa tener conocimiento de este tipo de información y que se puede aplicar por analogía a las secciones sindicales. También la conclusión que se saca de esta sentencia es que este derecho a la libertad sindical se ha ampliado de formas que no imaginábamos, porque nunca hubiéramos pensado que la inteligencia artificial fuera a tener tanta influencia en las condiciones de los trabajadores como para ser una información a la que las secciones sindicales tuvieran que tener derecho. Esto y mucho más lo pueden encontrar en la newsletter de septiembre. Os invitamos a todos a leerla.